Gracias, Antonio, por esta oportunidad de estar aquí. Pues efectivamente, como tú muy bien has dicho, disfrutando de la literatura y en concreto de Jane Austen, una escritora que se popularizó muchísimo a través del audiovisual, sobre todo, ya no solo su literatura, evidentemente, sino quizás llegó al gran público y empezó a ser más popular a través de las versiones de sus obras en cine y en televisión también previamente. Y quizás por eso mismo no se le ha acabado muchas veces hacer del todo justicia, creo yo. En los últimos años empieza a ponerse en su sitio Jane Austen, porque cuántas veces, y aún a día de hoy, se relaciona, creo que eso lo comentaba Cecilia, a Jane Austen, me comentaba hace solo unos días, con una escritora y se reduce, además se hace un esquema de Jane Austen que no le hace justicia, yo creo, a la mujer tan inteligente, a la gran observadora y retratista de su tiempo, de su entorno, que fue y que es Jane Austen. Se la relaciona con una literatura romántica, una escritura de novelas románticas, casi decíamos de folletín, ¿no, Cecilia? Y sin embargo, bueno, pues la amplitud, la inteligencia, la calidad literaria de Jane Austen, bueno, ellas nos pueden hablar mucho más de todo eso, pero desde luego una escritora que hoy vamos a intentar profundizar un poquito más en ella, en su obra y en su figura. Como ya he presentado muy brevemente, Antonia, cada una de las participantes en esta mesa, yo creo que podemos entrar ya en materia. Y voy a ir concretamente haciendo una pregunta pues, relacionada precisamente, en el caso de Catalina, con las obras, que no solamente la última es la que nos habla de los hombres de Jane Austen, pero previamente nos había hablado de las mujeres en Austen. Pero me voy a quedar con los hombres, Catalina. A través del retrato que hace y de los hombres que dibuja Jane Austen en su obra, ¿qué Jane Austen conocemos? ¿Qué mujer y qué escritora se nos representa? Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Que a ella se le oye muy bien porque como es locutora, locuta maravillosamente. Pero ella es bloguera, es comunicadora, es profesora, o sea que a la hora de locutar seguro que no. Mira, no tiene. Me gustaría enlazar lo que quiero contestarte con algo que has empezado diciendo y que me parece que está muy puesto en lógica. Es verdad que Jane Austen es muy conocida, a mi juicio es muy conocida y muy mal conocida. Eso es. La primera cosa que se me viene a la cabeza que tiene que ver con los hombres de su cine, con los hombres de sus obras, es que se le acusa, se le achaca, pero no por iletrados ni por aficionados del 3 al 4, porque incluso en estudios supuestamente sesudos, se le achaca que ella vivía en su pajarera, en su mundo cerrado, idílico, de mesitas de té, lo que decía en la Bronte, ¿no? Mesitas de té, pañitos de crochet. Estaba el mundo fuera montándose la de Dios y ella era capaz de estar en ese reducto. Claro, como bien comentaba Antonio antes, que también es un austeniano interesante, ella vivió a caballo entre el siglo XVIII y el XIX y cogió la efervescencia de nada más y nada menos que 3 revoluciones, que se dice muy pronto. 3 revoluciones. La revolución industrial, como sabéis, que es la que más afecta a los hombres de Austen, ya lo veremos. La revolución americana, justamente cuando ella nace, empiezan las colonias a removerse y al año siguiente se firma la Declaración de Independencia, y la tercera revolución fue la Revolución Francesa, con todo ese cambio de mentalidad, el fin del antiguo régimen, el cambio de mentalidad y las guerras napoleónicas. Entonces, ella tenía un conocimiento muy certero de los hombres. Este año una nómina importante. El primer agradecimiento que yo querría darle es al sitio que nos acoge siempre, que es la Valentín de Madariaga, la Fundación Madariaga, popularmente en Sevilla, o la Fundación Valentín de Madariaga y Olga, que es el nombre completo, que es como se dice institucionalmente, ¿no? Como veis, un espacio precioso, un espacio que se creó en los años 20, de hace pues ya un siglo, para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. O sea, dentro de pocos años se celebrará el centenario de este edificio. Posteriormente fue consulado de Estados Unidos durante bastantes años
y desde hace un tiempo pues tenemos aquí a esta institución, esta Fundación Madariaga, que tiene a bien acogernos desde hace ya 4 ediciones y que bueno, organiza exposiciones, actividades culturales de todo tipo, acciones solidarias, hace una labor maravillosa. Lo primero, darle las gracias a ellos. También darle las gracias a Fórmula Cultural, que es la empresa que gestiona, que coordina y que organiza este evento, que está haciendo una labor increíble y que este año pues, ha puesto toda la carne en el asador para que disfrutemos de estas 2 jornadas. Tenemos también patrocinadores como el caso de la colaboración de la Feria del Libro de Sevilla, siempre en la difusión, en prensa, en todo el apoyo institucional que nos puede dar. Fundación José Manuel Lara, que va a colaborar con un premio solidario que se va a dar mañana, frente a la lectura. También tenemos al grupo Almuzara Libros, cuyo ponente está en Darius, del grupo de Almuzara. También soy editora Rosa García, participará en la jornada. Tenemos a Botica de Lectores, que se ve que tiene un punto de lectura aquí fuera, que también es importante apoyar a los autores y además tenéis la posibilidad de poder adquirir los libros y que os los firmen, lo cual también es un atractivo de esta jornada, de este ciclo, ¿no? Tenemos a la Andalucía Reader Home, que hace una labor muy importante por la difusión de la lectura entre los jóvenes, y tenemos a Penguin Random House, que es un grupo editorial también muy importante, y luego con autores, apoyando a los autores, y también tenéis ahí sus libros. Y por último, dentro de lo que son los patrocinios, tenemos al CICUS, en este caso, al ICAS, del Instituto de las Artes y Culturas de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla, y también tenemos al Ministerio de Cultura. Cada año intentamos sumar más, pero lo más importante de todo sois vosotros. Si los ponentes, si los participantes, si los colaboradores y sobre todo si el público, no se podría llevar a cabo letras en off. Así que muchísimas gracias a vosotros y pido un aplauso en general para todos. Dicho esto, vamos a pasar a la primera sesión, que es la que va a inaugurar hoy Letras en Off, en la 4ª edición. Es una sesión muy interesante porque nos va a permitir además homenajear a una de las autoras, podríamos decir, más influyentes que tenemos en la actualidad. Como sabéis, Jane Austen es una autora del siglo, prácticamente del siglo XIX, pero que ha influido y su literatura nos ha acompañado durante muchísimo tiempo y hoy día es especialmente, digamos, estudiada y difundida. Para hablar de Jane Austen hemos traído a especialistas en su obra, en su vida, y también una moderadora que, bueno, además de su profesionalidad, vais a ver cómo también disfruta mucho hablando de nuestra autora favorita, ¿no? Tenemos en común eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues voy a presentaros brevemente quiénes son los nombres de los ponentes y bueno, vamos a darles ya la palabra. En este caso, tengo a mi derecha a Mabel Mata, que es periodista, que es de Canal Sur Televisión, la conoceréis probablemente porque es un rostro popular de nuestra tierra. Tenemos también, empezando por ahí por el otro extremo, a Cecilia Ojeda, que es editora de la Reggae Parker. Tenemos a Ana Jarén, que es autora del libro Jane, una biografía literaria de Jane Austen. Y tenemos a Catalina León, que es la autora de El ideal masculino en Jane Austen. Estas son las últimas obras que nos traen, las que van a aportar hoy, las que van un poco a hablar en base a ellas, pero tienen más libros publicados. En el caso de tanto Catalina como el resto, pues tienen una larga trayectoria cultural allá. Fíjense, ellas lo van a ir comentando. ¿De acuerdo? Nada más, dejo la palabra a mi compañera Mabel y espero que disfruten. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Letras en Off, gracias, Antonio, por esta oportunidad de estar aquí, pues efectivamente, como tú muy bien has dicho, disfrutando de la literatura y en concreto de Jane Austen, una escritora que se popularizó muchísimo a través del audiovisual, sobre todo, ya no solo su literatura, evidentemente, sino quizás llegó al gran público y empezó a ser más popular a través de las versiones de sus obras en cine y en televisión también previamente. Y quizás por eso mismo no se le ha acabado muchas veces hacer del todo justicia, creo yo. En los últimos años empieza a ponerse en su sitio Jane Austen, porque cuántas veces, y aún a día de hoy, se relaciona, creo que eso lo comentaba Cecilia, a Jane Austen, me comentaba hace solo unos días, con una escritora y se reduce, además se hace un esquema de Jane Austen que no le hace justicia, yo creo, a la mujer tan inteligente, a la gran observadora y retratista de su tiempo, de su entorno, que
que fue y que es Jane Austen. Se la relaciona con una literatura romántica, una escritura de novelas románticas, casi decíamos de folletín, ¿no? Cecilia. Y sin embargo, bueno, pues la amplitud, la inteligencia, la calidad literaria de Jane Austen, bueno, ellas nos pueden hablar mucho más de todo eso, pero desde luego una escritora que vamos a intentar profundizar un poquito más en ella, en su obra y en su figura. Como ya ha presentado muy brevemente Antonia, cada una de las participantes en esta mesa, yo creo que podemos entrar ya en materia. Y voy a ir concretamente haciéndole una pregunta pues, relacionada precisamente, en el caso de Catalina, con las obras, que no solamente la última es la que nos habla de los hombres de Jane Austen, pero previamente nos había hablado de las mujeres en Austen. Pero me voy a quedar con los hombres, Catalina. A través del retrato que hace y de los hombres que dibuja Jane Austen en su obra, ¿qué Jane Austen conocemos? ¿Qué mujer y qué escritora se nos representa? Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Que a ella se le oye muy bien porque como es locutora, locuta maravillosamente. Pero ella es bloguera, es comunicadora, es profesora, o sea que a la hora de locutar seguro que no. Mira, no tiene. Me gustaría enlazar lo que quiero contestarte con algo que has empezado diciendo y que me parece que está muy puesto en lógica. Es verdad que Jane Austen es muy conocida, a mi juicio es muy conocida y muy mal conocida. Eso es. La primera cosa que se me viene a la cabeza que tiene que ver con los hombres de su cine, con los hombres de sus obras, es que se le acusa, se le achaca, pero no por iletrados ni por aficionados del 3 al 4, porque incluso en estudios supuestamente sesudos se le achaca que ella vivía en su pajarera, en su mundo cerrado, idílico, de mesitas de té, lo que decía en la Bronte, ¿no? Mesitas de té, pañitos de crochet. Estaba el mundo fuera montándose la de Dios y ella era capaz de estar en ese reducto. Claro, como bien comentaba Antonio antes, que también es un geniano interesante, ella vivió a caballo entre el siglo XVIII y el XIX y cogió la efervescencia de nada más y nada menos que 3 revoluciones, que se dice muy pronto. 3 revoluciones. La revolución industrial, como sabéis, que es la que más afecta a los hombres de Austen, ya lo veremos. La revolución americana, justamente cuando ella nace, empiezan las colonias a removerse y al año siguiente se firma la Declaración de Independencia, y la tercera revolución fue la Revolución Francesa, con todo ese cambio de mentalidad, el fin del antiguo régimen, el cambio de mentalidad y las guerras napoleónicas. Entonces, ella tenía un conocimiento muy certero de los hombres, del cambio de mentalidad y las guerras napoleónicas. Entonces, ella tenía un conocimiento muy certero de los hombres, yo lo cuento en este libro. Primer motivo, porque ella vivía en una casa de hombres, de chicos. Como sabéis, eran 2 hermanas y 6 chicos, aunque uno de ellos no vivía con la familia porque estaba malito. Pero aparte de eso, su padre, que era un reverendo anglicano, George Austen, tenía que ganarse la vida para sacar adelante a la familia y montó en su casa un colegio. Era tutor de niños que querían profundizar en las lenguas clásicas, que era lo que él dominaba. Él había estudiado en Oxford, igual que sus hermanos mayores, y lo que dominaban eran las lenguas clásicas. Quiero decir con esto que el mundo de los hombres de Austen no es un mundo reducido a ir a un salón y esperar que te saquen a bailar, ni muchísimo menos. Directamente y desde muy pequeña estaba en contacto con los hombres y con sus preocupaciones. Y cuando fue adulta conoció muy bien los hombres que tenían que ir a luchar por Gran Bretaña, sus 2 hermanos que eran marinos de guerra, no militares de acuartelamiento, digamos, defensivo, como los casacas rojas que ella saca en sus libros, sobre todo en Orgullo y Prejuicio, ese Wickham y esos soldados vestidos con sus casacas que a la señora Bennet le hace tanta ilusión. No eran esos hombres defensivos.
eran los que estaban en alta mar luchando contra los holandeses, contra los españoles en alguna ocasión, contra las tropas napoleónicas y en América cuando se produce la revolución de las colonias. Es decir, conocía al nuevo hombre, al hombre militar, no al aristócrata, no al caballero que vivía solamente de lo que tenía, de sus rentas, sino que conoce al hombre en toda su plenitud. Conoce a los emprendedores, que los sacará luego de su novela Sanditon, que por desgracia la dejó inacabada, y para mí hubiera sido un camino nuevo parte de ella, segurísimo, y conoce al hombre distinto, al hombre nuevo. Ese tipo de conocimiento, aunque parezca que no, lo plasma ella en sus novelas. Me paro aquí. Muchas gracias. La verdad es que ya nos ha apuntado un montón de cosas en las que nos encantaría, ¿verdad?, profundizar. Se han cumplido 250 años del nacimiento de Jane Austen y, como bien decía Catalina, para muchos ha quedado retratada a veces como esa mujer que vivía en su burbuja, y al ser quizás soltera, damos por hecho que no conocía a los hombres. Claro, en la época solterona. Sin embargo, como bien ha dicho, tenía un gran conocimiento del mundo, digamos, en este caso también del mundo masculino. Voy con Ana porque Ana no solo ha profundizado en Jane Austen, sino en mujeres como Almudena Grandes, por ejemplo, en otras escritoras, a través de la ilustración. Y a través de la ilustración pues también han realizado esa joya, Cristina Oñoro y ella, que me parece una maravilla, que tenéis ahí. Y a través de... primero la conociste cuando eras niña y empezaste a leer a Jane Austen, pero a través de este trabajo has podido, digamos, crear tu propia Jane Austen a través de lo que has leído, de lo que te ha inspirado, porque retratos, y eso lo he comentado en alguna ocasión, fiables de Jane Austen no existe ninguno, con lo cual has tenido que crear. ¿Cómo es la Jane Austen que tú has creado a través de tu, no sé, de tu interpretación de la escritora, de la mujer, y has plasmado a través de las ilustraciones? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Letras en Off por haber contado conmigo, a ti, Mabel, por volver a coincidir. Placer inmenso. Me da mucha pena que Cristina Oñoro, que es la escritora del libro, no esté aquí, porque se la habría pasado increíble en esta presentación. Bueno, mi aproximación al libro viene desde el respeto más absoluto y desde la admiración. Le estaba comentando antes a Cecilia que... Cecilia, ¿verdad? No te sé el nombre. Mi madre me compraba los libros en la botica de lectores de República Argentina. O sea, y para mí era un ritual que amaba porque los libros algunos eran unas ediciones más chunguelas, pero otros eran de Alba clásica, entonces costaban algo de dinero y venían muy de hijos a breva. Esa apreciación hacia el libro y hacia la autora a mí me vino desde con 12, 13 años, a mí se me abrió un universo maravilloso, ¿no? Entonces, rendirle tributo a esta escritora desde la ilustración ha sido una pasada. Yo no he encontrado muchos retratos de Jane Austen y los que he encontrado, la verdad, no eran muy favorecedores y eran muy dispares entre ellos, como que no me podía hacer una imagen de cómo podía ser ese rostro. De hecho, hay una escultura que han hecho hace relativamente poco y no tiene nada que ver tampoco con los retratos, es como una persona completamente nueva. Si la de los retratos es como una cara más redondita, una nariz más aguileña, esta escultura es muy delgada, entonces no era como yo me lo imaginaba. Entonces, claro, el compromiso que tuve que hacer era entre lo que había visto de los retratos y lo que yo me imaginaba y por dónde quería tirar, ¿no? Entonces, a través de los adjetivos que a lo mejor me lanzó más Cristina, pues de mirada inteligente, mirada crítica, que, bueno, pues una serie de atributos, yo me hice mi propia componenda y di con la tecla de lo que a mí me dejaba tranquila. Que fue relativamente rápido, que eso era una de las cosas que tenía que hacer como antes en el proceso, ¿no?, de dar con Jane, porque sí teníamos claro que queríamos que apareciera en la portada y que fuera muy protagonista. Y también para mí el objetivo principal del libro ha sido no redundar en lo ñoño y alejarnos de esa ñoñería que desgraciadamente se asocia tanto a su obra, que en el momento que la lees, si eres un pelín
crítico, ves que no es eso. Te quedaría como en la anécdota, ¿no? Entonces, para mí ha sido ese como el mantra que he intentado tener todo el rato, a pesar de que hay rosa en la portada, pero es un rosa muy María Antonieta. Entonces, de Sofía Coppola. Entonces, bueno, hay ese guiño, pero eso es lo que he intentado yo con este libro, irnos más a una cotidianidad de Jane Austen, hacia una autora que para mí es muy cercana, pues a interiorizarla y aquí, evidentemente, transformarla en el estilo de mi ilustración, que no deja de ser una simplificación de la realidad. ¿Podría añadir una pequeña cosa a lo que ha comentado ella? Pues puedes añadir, pero enseguida le damos paso a Cecilia, para que participáis las tres. Fijaros, hay una cuestión que ella la ha planteado. No hay retratos de Jane Austen, lo que hay es lo mismo, no es que haya varios. Hay un dibujo que le hizo la hermana Cassandra, porque la hermana Cassandra no era Vanessa Bell, la hermana de Virginia Woolf, era una mala pintora. Vanessa Bell le hizo unos retratos a Virginia maravillosos. Hay uno y uno que está sentado de espalda con un vestido ancho. Pues de la familia, podéis buscarlo en internet, de todos los hombres de la familia hay grandes retratos. Fíjate. Del almirante Francis Austen hay retratos maravillosos, de Charles, de toda la familia. Y de ella no hay retratos, de la hermana tampoco, ¿eh? Quiero decir, bueno, no hay que decir nada más. Se ha dicho y se ha entendido sobre todo perfectamente. Pues mira, voy a ir un poco en esa línea con Cecilia, porque publicar en la época en la que publicaba Jane Austen no era precisamente fácil. Para una mujer ya ni hablamos. Vaya Lady, ¿no? Firmó al principio, cuando ya publicó, que le costó. Cuando tú, además de editora y de librera, como entusiasta también de Jane Austen, ¿qué sensaciones te produce eso, ¿no? Ver lo complicado que era. Oye, ya han cambiado muchas las cosas, pero entonces publicar y que acabe publicando bien con un seudónimo o bien con Vaya Lady. Bueno, lo primero, igual que mi compañera, muchísimas gracias por haberme traído aquí, a vosotros por haber venido. Publicar era dificilísimo para todo el mundo, pero para una mujer muchísimo más. Y como decía Virginia Woolf también, que la nombró Catalina, la mayoría de las veces anónimo era una mujer, ¿no? En este caso, por una dama, ¿no? Vaya Lady. Ella, de hecho, quien negocia sus contratos primero es su hermano Henry, si no me equivoco, que era un negociante, era el que tenía los bancos que luego quebraron, y bueno, le dan 10 libras, que hoy nos parece una miseria, pero que en ese momento pues era un dineral. Y 10 libras, que hoy nos parece una miseria, pero que en ese momento pues era un dineral. Y ella, bueno, empieza a pensar que a lo mejor puede vivir de ser escritora, aunque en ese momento no creo ni que lo soñase, ¿no? Fue una venta que nunca además se hizo, porque nunca se publicó ese libro con ese editor, sino que luego el propio hermano pagó de nuevo las 10 libras para recuperar los derechos del libro. Y sí que cuando ya ella siguió escribiendo, la primera novela que le publicaron, que fue Sentido y Sensibilidad, se vendió la primera edición completa. Y ahí ya el editor empieza a pensar, oye, pues aquí puede que haya algo que funciona, ¿no? Y sí que después sigue publicando con ese título, por una dama. Sin embargo, bueno, como en la sociedad en la que ella se movía era bien fácil que alguien se fuese de la lengua, pues en un momento dado uno de sus hermanos efectivamente dice, oye, que la que publica esto es mi hermana Jane. No sé si con orgullo o por, bueno... ¿Algún interés? Sí, claro, esperando también algo a cambio, ¿no? Porque era un bocaza. Claro. Se le escapó. Y ella, pues, en realidad se enfadó un poco según las cartas que hay, porque ella no quería que se supiera, sobre todo porque tenía muy mala prensa ser escritora, y ser escritora de novela.
porque las novelas eran como el entretenimiento, como si nosotros ahora decimos, bueno, estamos leyendo El Pronto o estamos leyendo El Hola, ¿no? Es una cosa de mujeres que, bueno, para tener Luego lo leen todos. entretenidas, claro, porque además las lecturas en común eran un ritual también de la casa, ¿no? En la que ella se cría y que por eso muchas de sus novelas las lee primero, ¿no? Los borradores se los lee a su familia, sobre todo a Cassandra, que es quien le dice si le gusta más o le gusta menos. Pero es verdad que ella, yo me quedo con las ganas de saber qué habría sido de su obra si no hubiese muerto tan joven, porque claro, una vez que ella ya despega, que sus obras se venden, que las ediciones se agotan, que el público sigue comprando sus libros, aunque no de manera masiva. Ella no era una, no sé, siempre se compara, ¿no? con Mary Egerton o con Francis Burnett, no sé, con algunas otras escritoras que sí tenían muchísimo tirón, y por supuesto con cualquier escritor, con Sir Walter Scott, ¿no? Que es como la figura, el tótem, ¿no? Pero bueno, nos quedamos, yo creo, con las ganas de saber qué habría pasado si ella hubiese seguido escribiendo, si con su propio nombre habría seguido queriendo publicarla, porque también, o si ella hubiese querido publicar, porque ahí iba también el buen nombre de la familia, todo, a ver, estaba muy condicionado, claro, muy condicionado el hecho de ser mujer. De hecho, quien se considera el literato de la familia es su hermano, no ella. Sí, sí. Efectivamente. Literatura sin corsé, me gusta mucho que se haya elegido. Catalina está ahí contenida, pero yo es que ahora, ya que cada una habéis hablado un poco de vuestro libro, por así decir, pues ahora vamos al tema, ¿no? Literatura sin corsé, ¿qué corsés quitó Jane Austen y qué corsés le han puesto a Jane Austen? Ahí os lo dejo, que yo sé que ellas van a hablar. Ella, hay un detallito. Ella, es verdad que ella no firma con su nombre, pero ella no hace lo que hacen las Bronte de inventarse 3 seudónimos neutros para que no se supiera si eran hombres o mujeres. Ella pone que es una mujer. Una cosa es la identificación de quién soy, pero sí lo pone claro. Eso es una diferencia fundamental entre las dos. Entre el grupito de las otras pécoras y ella. En relación a los editores, el tema de la edición de libros yo creo que todavía sigue llamando la atención. Bueno, yo sigo mucho redes sociales y a los editores se les pone a caer de un burro la mayoría de las veces. Somos los malos de la película. Son los malos. En la época de Jane Austen también fueron los malos. El de las 10 libras fue Crosby, eso ya fue en 1803, pero antes de eso habían rechazado el manuscrito de Orgullo y Prejuicio sin abrirlo siquiera del paquete, el primero, en 1797. O sea que... Y luego, el que ella empieza a publicar, decía Mabel, ella empieza a publicar por enchufe, porque su hermano Henry conocía al editor Egerton. No es que al otro le viniera ninguna iluminación ni nada, sino que Henry le daría un coñazo impresionante y además sacaría negocio con las tiras militares que vendía. Y entonces dijo, saca esto de esta muchacha, pero lo saca a comisión, es decir, que ella autopublica. Ella no publica. El otro le imprime, pero ella paga todos los gastos, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Y Orgullo y Prejuicio se lo publica él mismo, pero con los derechos comprados, que nunca se los devolvió. O sea, los editores fueron unos auténticos piratas. Incluso Murray, que era el gran editor de Lord Byron, a ella la tratan mucho peor que a Lord Byron a la hora de cobrar. No considera que tenga fuste suficiente ni para una negociación ni nada. Por el hecho de ser mujer. Y cuando ella muere, después de la publicación en el 17 y en el 18 de las novelas póstumas, hasta el 33 no vuelven a salir sus libros en esa colección deleznable de novelitas malas que saca Bentley. Es decir, muy maltratada por los editores de la época. No tiene muy poco que agradecerle a los editores porque no tuvieron la vista suficiente, o como les pasa
en tantísimas ocasiones, los editores dejan de ir. Yo siempre pienso, ¿qué estaremos ahora dejando de ir? Que dentro de 100 años nos dirán que hemos sido editores. Me lo pregunto en relación con la edición, cuando veo lo que se edita y se lee, y cuando veo lo que tiene que estar oculto, lo pienso. Bueno, no sé si claro, lo ves igual, pero... por supuesto, y además tú has nombrado, por ejemplo, a Lord Byron, ¿no? Cuando tanto antes como ahora se editan a los grandes nombres. Una perfecta desconocida, que además es la hermana del que me está dando la lata, porque, oye, mira, que nos conocemos y no hay nada que le repate más a un editor que alguien te diga, léete esto que te va a gustar. Eso es, vamos, eso es veneno. Eso es, vamos, eso es veneno para el editor. Eso basta para que no te lo leas casi. Hombre, yo me lo leo, pero ya con un ojo así guiñado. Bueno, es un poco, es una broma, ¿no? Pero sí que es verdad que si no te conocen, y sigue siendo igual ahora mismo. O sea, alguien desconocido, que no tiene nombre, que no ha publicado nada antes, que además no está publicando lo que se lleva ahora, porque ella, claro, ella no publicaba, ella no está es como una islita, en ese sentido sí es una isla, porque ella no está publicando los grandes libros morales, ni está publicando la gran poesía romántica del romanticismo, no romántica de amor. Claro, ni novela gótica, no publica lo que se lleva. Entonces, claro, los editores no se la quieren jugar y por eso dicen, bueno, vale, venga, te publico, pero tú corres con los gastos, que es lo que hoy también, lo que decía Catalina, la autoedición y la coedición está a la orden del día, porque yo me quiero publicar este libro que he escrito y venga, pues venga, me pago los 100 primeros ejemplares y se los regalo a mis amigos y a mis familiares, que realmente luego hay casos, pues yo como librera recuerdo casos... se me viene a la cabeza como el de Eloy Moreno, ¿no? Que el bolígrafo de Gelverde, él iba con su fotocopia debajo del brazo, los iba repartiendo por librerías, por institutos, por no sé cuántos, y una editorial grande luego dice, este está, o el caso de plataformas como Wattpad, o como actualmente... Amazon, vamos a nombrar a la bicha, pero claro, tú te autopublicas, estás ahí y la editorial gorda dice, oye, que te está vendiendo los scouts literarios, efectivamente, está funcionando, aunque se salga de lo que se está publicando ahora. Vamos a volver a Jane Austen, porque además quiero preguntarle a Ana, esto que he puesto un poco sobre la mesa, ¿no? Literatura sin corsé, nos anunciaban, ¿no? ¿Qué corsés se quitó Jane Austen y qué hemos ido descubriendo con el paso del tiempo? ¿Y qué corsés le pusieron a Jane Austen? que con el paso del tiempo afortunadamente parece que empezamos a verla sin corsé. Bueno, yo antes de contestar eso, me alucina que parece que hemos avanzado mucho, pero en el fondo tenemos los mismos problemas, porque lo que estabas contando es que para mí es Instagram. Claro. Te muevo lo que es tendencia, no te lo muevo, me voy con los que tienen más likes, simplificándolo mucho, ¿no? Y que hay veces que la obra trasciende al autor, y esta mujer su obra la trascendía, lo mismo que el pobre de Van Gogh se muere como se muere. Que a mí eso es una cosa que me da tanta pena. Cada vez que veo un cuadro digo que este hombre no haya disfrutado nada de ese éxito que tiene. Bueno, los corsés que se quitó para mí fue el estilo de vida que llevaba, ¿no? Que no se casó, que escribió. La pena es esa, que se murió muy, muy joven. Para nosotros ahora súper joven, para ellos una para mí eso es como una de las cosas como importantes, ¿no? Que incluso le piden matrimonio y ella dice que sí, pero al día siguiente se echa para atrás. Tener la capacidad de echarse para atrás, me parece que tiene muchos reaños en aquel contexto, ¿no? Y los corsés, pues yo creo que es un poco todo lo que estábamos hablando antes, que es una pena que se la haya encasillado de esa manera, pero ha sido muy maltratada por lo que
anunciaba Catalina, Cristina contaba también, en una de las ediciones que le sacan de Maxfield Park, le quitan 10 capítulos. 10 capítulos, y son un disparate, y además de una de las partes más, no sé, como que tienen más enjundia. Hay que leerla sin prejuicios, ¿no? Porque hay mucha crítica social, hay mucha... Cuando una persona trasciende y su obra trasciende tanto y han pasado 250 años, yo creo que ese romanticismo que se le achaca y que se le... no sé, hay que ponerlo a un ladito, leerla, luego ya si no te gusta, pues evidentemente no sigas leyéndola, pero yo luego también pienso que se asocie con literatura femenina, para que se enamoren en aquella época, era hombre y mujer, ¿no? Y era igual de niño que ella, ¿no? Y al cabo del tiempo también. Entonces, acercarse a desencorsetarla, evidentemente. Y me gustaba mucho eso, lo de literatura sin corsé. Y yo creo que los prejuicios, por ejemplo, cuando me preguntan a mí, ¿por qué tu ilustración es femenina? ¿Cómo que es femenina? Porque la hace una mujer, porque pongo color rosa, porque utilizo colores pasteles y los impresionistas. ¿Qué? Hombre, 10.000 amantes y ahí pintando con colores pasteles. Pero bueno, eso. De todas las maneras, ella hizo una cosa muy revolucionaria, que es poner en primera línea las emociones y los sentimientos. Eso era revolucionario. Pero además lo hizo luchando contra los dos males de la época, que sabéis que era la sensibilidad, la extrema sensibilidad, todos esos desmayos que le daban frecuentemente a todas las jóvenes, y el pintoresquismo, que era, pues como sabéis, el paisaje convertido ya prácticamente en una parte de la vida de las personas, es decir, lo que Edmund Burke denuncia en su vindicación. Entonces, ella consigue, ella va por su lado. La palabra isla que ha utilizado Cecilia, la he utilizado yo en un texto que va a salir pronto sobre ella. Es una isla literaria, claramente. No entronca con lo anterior, ni entronca con lo posterior. Ella lleva su camino, y por eso cuando le sugieren escribir una novela del clérigo, del bibliotecario del regente, le dice ella: no puedo escribir una novela sobre esto, soy una señora que no estoy preparada para eso, y se escapa más o menos porque no puede tener dictados. Yo creo que era una mujer superdotada, lo que hoy llamaríamos de altas capacidades, estoy convencida. Es imposible que no lo fuera cuando empezó a escribir a los 12 años. Y se conserva todo, y lo guardó todo, y lo numeró, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Por eso hay un mito que deberíamos desterrar también, que es el mito que yo lo llamo de los papelitos. Eso es una señora que se sentaba en una mesita, y te lo cuentan en Sheldon Cottage, se sentaba en una mesita con unos papelitos muy chiquitinos que le daban, y ella se los metía en el bolsillo de la bata cuando oía ruido. ¿Cómo se va a escribir una novela a base de escribir trocitos de papelitos cuando la gente... Además, si os fijáis en la fecha de las novelas, lo más que tarda en escribir una novela es un año y pico. Bueno, eso es... Lo escribe del tirón, porque lo tiene todo además enhebrado, y un dominio del lenguaje que nunca balbuceó de chica. Lo que cuentan los familiares es que hablaba perfectamente desde muy pequeña, y eso es un signo claro de el lenguaje configura el pensamiento, de cómo ella lo tenía perfectamente configurado. Entonces, todo eso de los papelitos es otro mito más, otra mentira más, que hay que, y como bien decía Ana, la fuente está ahí y está completa, y tenemos la suerte de que Catherine Metcalfe, la fuente está ahí y está completa, y tenemos la suerte de que Catherine Metcalfe, tan olvidada, y Chapman, tan recordado, hicieron unas ediciones fidedignas, y como eso está, no hay que inventarse películas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú lo has citado antes muy atinadamente. Perdona si hablo mucho. Pero no, estamos encantados de escuchándote. El tema de las películas y de las series lo distorsiona todo, porque se confunde a la del Bridgerton, a Keira Knightley, a Elizabeth Bennet y a ella misma, como si fuera todo lo mismo. Como si la vida de ella fuera la de Elizabeth Bennet, como si se pareciera a la otra, como si Emma fuera... Y lo distorsionan todo, es decir, hay una distorsión, y llegar a un libro a través de una película que normalmente no está bien adaptada, salvo excepciones,
es un problema, nunca vas a llegar a la raíz. Y es muy fácil acercarte al libro, que lo hay en toda clase de ediciones. Yo a mis alumnas, encima de la mesa del departamento de orientación, yo tenía todos los libros de Jane Austen. Y en los recreos venían chiquillas a leer. Voy por aquí, profesora, me había sentado un rato a leer. Hay que ir a la fuente. La fuente es lo que te da, es eso mejor que cualquier otra cosa. Cuando la vida de Jane Austen en realidad es desconocida. Hay que atar muchos cabos. Claro, hay que, que igual que los retratos, su biografía, más allá de cuántos hermanos tenía, dónde vivió, etcétera, etcétera, prácticamente desconocida. Perdón un segundo, ¿cómo influyó el tema de las cartas que destruyó la hermana? La hermana Bueno, y más gente. Más claro. Y más gente. Sí, porque ella era una gran escritora de familia, cartas. Bueno, igual y que demostraba casi además todas, mucho. que todas las mujeres, ¿no? Porque la literatura epistolar es algo que las mujeres que sabían leer y escribir era prácticamente diario y era una actividad como comer o como dormir, ¿no? Era algo que se hacía en la rutina del día a día. Entonces, lo que se sabe es que su hermana hizo una purga tremenda, pero toda su familia, incluyendo luego su sobrino, que fue el que se arrogó todo el mérito de compilar la obra y demás, querían dar, un poco también por lo que yo decía antes, ¿no? De ese honor de la familia, de no mancillar el buen nombre, de tal, una imagen de ella, de señorita educada, que no levantaba la voz, que estaba allí en su escritorio pequeñito de 20 por 30 escribiendo con sus papelitos y que era solícita, que estaba al cabo de todo, cuando en realidad, como decía Catalina, las fuentes están ahí en muchas cartas de lo que no se ha mutilado o no se ha perdido. Se vislumbra un carácter fuerte, un carácter efectivamente inteligentísima, con mucha retranca, exacto. O sea, que obviamente también el corsé ya lo traía puesto y lo hemos comprado. O sea, efectivamente, porque no era corsé, era una banda nada más. Que siempre es posterior, efectivamente, porque además una de las confusiones que trae el cine y las series y demás, los audiovisuales, que es la época victoriana y ella es bastante anterior. Ella es georgiana, la regencia, claro, al final. Eso es una lucha permanente. Es victoriana. La lucha de colocarla entre los victorianos que no tiene denota un desconocimiento mínimo de la fecha de cuando nació y de todo, pero además del propio estilo. El tema de las cartas es curioso porque se acelera mucho con las guerras, porque los hombres pasaban embarcados mucho tiempo y ella tuvo 2 hermanos embarcados casi siempre, además que venían con todos, las mujeres tenían hijos o no, uno tuvo 11, otro tuvo 8 y entonces esa cosa epistolar de las cartas, porque las mujeres eran las informadoras de la familia, y la familia extensa no es como ahora, tenía un sentido importantísimo. Si no fuera por esa familia extensa, los Austen hubieran vivido mucho peor, claro. Sobre todo el padre, despachado a la calle de mala manera. Pero las cartas eran eso, le contaban al hermano que estaba en alta mar cumpliendo una misión, todo lo que ocurría. Y si te lees las cartas, son detalles que muchas veces cosas insignificantes. Exacto, lo que se había comprado. Pero no sé si el marrón me va a venir bien. Por lo mejor me la compro un amarillo. Es decir, cosas muy lo que es la cotidianas, cotidianidad de las cartas. No sé si eso también te influyó, Ana, a la hora del retrato de Jane Austen, el conocer, porque además tú la retratas muy en lo cotidiano, ¿no? Completamente. Yo me harté de ver cuadros. Me sirvió muchísimo la pintura de la época, además de que me encanta la pintura. Y soy muy friki de fijarme en los detalles, pues qué tipo de zapatos y efectivamente el tema de los corsés. Me acuerdo que hay una escena que es de cambio, que evidentemente la escena está inventada porque aparece hombre y mujer siendo cambiados por su asistente, pero están separados, ¿no?
tardé mucho tiempo en poder, para mí era importante ver cómo era lo que había debajo del traje, qué tipo de enaguas, cómo era la parte de arriba, y me estaba costando mucho trabajo encontrarlo. Y todos los accesorios que vienen en la higiene del hombre, del cuidado de la barba y todo eso, a mí me gusta mucho poner. Entonces la pintura para mí ha sido fundamental. Y rescatando un poco el tema de las adaptaciones, es que no puedo estar más de acuerdo. Creo que hay que enfrentarse al audiovisual de una manera muy crítica. Lo mismo que te ponen pobre borrascosa con comillas y diciendo que ya tiene comillas, pues ya está comillado. Pues lo mismo, yo creo que con toda... que a mí me ha costado, lo he visto, tengo, por ejemplo, hay una que disfruto, aunque me parece súper lenta, pero todo el tema de la fotografía me fascina, que es el ESMA de 2020, de Autumn the Wild. Me gusta, aunque me resulta un poquito lentita, pero bueno, estéticamente me gusta. Pero yo no, a mí el audiovisual he tenido mi reparo, pero eso, verlo de forma crítica, lo mismo que tú no puedes tomar los Bridgerton y asimilarlo como que aquí no ha pasado nada, porque es que si no estamos quitando la historia, la estamos rehaciendo completamente por los momentos pasionales que hay. Y creo que bueno, que lo mismo que Anne Hathaway no era Jane Austen ni Keira Knightley, pero bueno, eso, que se pueden ver, pero yo creo con que... una mirada crítica, ¿no? Exacto. Pero Yo creo que la es fundamental. pintura georgiana sí es verdad que da mucha pista. Porque, Sí, era porque muy eran detallada. los retratos. Es que era la fotografía de la Aunque ella no era, aunque era regencia, no era, publicó la regencia, pero ella no era de la regencia, ni muchísimo No, menos. ella La era regencia es un georgiana, periodo muy decadente claro. y muy... Ella le caía muy mal, además, todo el tema político, cómo andaba, porque ella era una Tory moderada, pero no dejaba de ser. Entonces, yo creo, o a lo mejor es mi visión de historiadora, que es una visión que no te la puedes quitar de encima, el contexto delimita, como cuando los youtubers empiezan a poner vídeos, ya los chavales han aprendido gracias a eso lo que es el contexto. Como cuando los youtubers empiezan a poner vídeos, ya los chavales han aprendido gracias a eso lo que es el contexto, y ahora ya lo dicen los programas de la tele. Vamos a poner el no siempre acertadamente. pero lo Sí, hacen. Yo es lo he cierto. observado que antes no se hablaba nunca del contexto hasta que empezó Ibai a hablar del contexto directamente. Pues el contexto en ella es fundamental. Claro, y lo mismo que también cuando se le pide cuánto de feminista era Jane Austen, Sí. para mí es protofeminista, es que Es que a ver. hay que actualizarla. Claro. ¿Cómo puede ser? Pero es que proto algo que no sabía que existía. No puede, claro, ella no sabe que el feminismo existe, ni conoce la palabra, ni entonces cuando hay lecturas feministas de su obra, presentismo. claro, que no- estamos haciendo una lectura completamente del siglo XXI, porque no se le puede, porque ella no te está diciendo no te cases. Ella en su obra, de hecho el matrimonio... De hecho, nos casa a todas. Claro, de hecho el matrimonio, incluso a la que no quiere casarse, incluso Emma que va diciendo Incluso por a ahí... institutriz, que nunca se mataban. Entonces, pero sí que es verdad que ella, por ejemplo, el miedo a morir de parto, Totalmente. el miedo a un matrimonio donde hubiese malos tratos o que hubiese... Pero eso es un miedo suyo, no es Miedo a no es nadie. Mary Wollstonecraft diciendo vamos a salir, vamos a quemar las calles, ¿no? Es un miedo particular que ella tiene y que ahora leemos en clave feminista. Pero ella, sus personajes, cuando tú lees las novelas, ninguna rehúye el matrimonio. De hecho, quieren casarse porque es su tabla de salvación, que es una cosa de la que muchas veces tampoco se habla. Pero un matrimonio con amor. Ahí Claro, está. sí, con ella, amor, pero pero solo con no, amor. porque ella habla mucho de sensatez. hacerlo sensatamente. Amor, es decir, pero no te solo. puedes casar por amor, pero el dinero, la posición tienen que estar ahí, porque no te puedes salir de tu clase, tú no te puedes de tu círculo. Bueno, en ese caso sí se salían mucho ya en ese tiempo, ¿no? Sí, Pero se pero casaban con amor.
graduado y se casaba. Sí, claro, pero en burguesía, La clase media era muy pero lenta. no Incluso bajando, por claro, ejemplo. Incluso hay un granjero protagonista. Efectivamente. Efectivamente. Es una En novela. Emma. Voy a hacer aquí una pequeña pausa por si alguno de los presentes... Sí, a mí me encanta. Lo bonito. Esto ya... Me faltan las pastas y el té. Claro, la clase social y Perdón un segundo. la apariencia es Cecilia. No, pero me encanta porque se ha creado un ambiente, o falta el té y la pasta, y estáis ahí, me encanta, me encanta. No. Pero eso es buena señal, porque demuestra que han generado confianza y que están ahí lo que Yo pretendíamos, una solo quiero tertulia. decir una última cosa, y es que, a diferencia de ellas dos, sí que creo que el audiovisual puede, y no quiero crear polémica, pero puede enganchar. Mira, hay Y que puede dar ser, y parte puede de ser razón. la puerta de entrada. Mi hija Pero- ha llegado a leer a Jane Austen porque primero vio las películas. Claro, pero sí Claro, es verdad pero- que hay que decir, Claro, no te quedes aquí. Exacto. Tienes No, y que... sobre todo, no es lo mismo ver la serie de la BBC de Hombre, claro. 1995 y a Colin Firth. Bueno, Bueno, ese señor claro, Darcy. por Colin Firth. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o quiere, porque antes de que nos digan que nos tenemos que... Aquí está el micro. Ay, fue por ahí. Sin problema, Antonio. ¿Quién quiere conocer? Todas las manos levantadas. Todas. Te va a encantar. Y el trono. A mí me gusta leer. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué libro recomiendan para empezar a leer a Jane Austen? ¿Qué libro recomiendan para empezar a leer a Jane Austen? Muchas gracias. Yo creo que Orgullo y Prejuicio, ¿no? Sí. Yo fue con el que yo me No, estrené. no porque sea más fácil, sino porque es muy divertida. Si empiezas por Emma, que para mí es su obra maestra, A mí es que, para mí mis preferidas son Emma y Persuasión. Entonces, lo que pasa es que meterte con Persuasión, creo que Persuasión es excesivo. tiene que ser un día muy bueno. Claro, porque Anne Elliot te tira para abajo. Ese hombre. Pero Emma, yo Emma. siempre digo Emma porque me parece tan extravagante y una cosa tan fuera de Además, tono, ella era tan feliz fuera de escribiendo, lugar, ¿verdad? que yo aconsejo Emma o Orgullo y Prejuicio. Muy bien. Lo que sí es importante que sea una edición Buena, que sí. esté bien traducida, porque No porque tenga muchas florecitas, muchos Eso cantos es. tintados, es mejor. Y me tiro piedra contra mi propio Concepciones, tejado A de... mí me gusta la de Emma, la que aparece, creo que es de Alba. Sí, es que las traducciones de algo que son Alba- maravillosas. Un traje blanco y una Alba mismo Esa es fantástica. Alguien que preguntar, estamos en familia, ya ves que estamos con el té y la Pepe pasta. O sea, Finizo, ya- ¿tiene algo que preguntar algo? A ver, Pepe. Como profesor y experto en... Ay, Pepe, que te ha implicado aquí. Bueno, yo sé, hay qué equivalente, digamos, en España, lengua española, podría haber. A Jane Austen. Por preguntar algo, ¿eh? Yo creo Bien, que... bien. Yo voy a tirarme un poco a la piscina y salvando las distancias, a mí Pardo Bazán me recuerda en ciertos momentos o en ciertos libros por el tema del naturalismo o del realismo, pero como ya se ha dicho aquí, Jane Austen solo hay El de Jane una. Austen es un realismo amable. Claro, Y de Pardo Bazán, Emilia, sí, porque escritora extraordinaria. entre que es gallega y que ella tiene su... Más fuerte. más- Claro, es mucho más más contundente, castiza, mucho más... más... maravilloso. utiliza términos que Jane Austen jamás se atrevería a usar, ¿no? Esos Eso- diminutivos o esos aumentativos, ¿no? Eso que Conclusión, es difícil hacer comparaciones. Es muy Y difícil, coger un muy difícil. referente muy complicado. español en este caso, pero es buena pregunta, ¿eh? Pepe, muy bien. Ahora vamos a estar dándole vueltas esta noche. ¿Qué se le ocurre? No sé si hay alguna pregunta más. ¿No os animáis? Si no, hacemos quizás una última ronda. Ah, mira que se ha lanzado. Muy bien. Porque además estaban ellas hablando y comentando y yo creo que me han quedado con las ganas. Adelante. Buenas tardes, en primer lugar, enhorabuena a la mesa, porque desde luego se nota que soy súper experta y está súper interesante. Y yo lo que querría preguntar es que, ya que la pobre murió bastante joven, ¿en qué podemos pensar que ella dejó el legado o cuál fue la persona o la escritora que pudo continuar con su tarea en la misma línea?
Ella lo dejó todo muy bien, dejó una novela inacabada que merece la pena leerla aún inacabada y de la cual se ha hecho una serie que está muy bien. Está muy bien. Por lo menos la primera temporada, Sí. antes de, y sobre todo Theo James, que todo hay que decirlo, impresionante. Pero eso que tú dices, porque se ha intentado muchísimo. Las propias sobrinas intentaron escribir muchísimo. Las propias sobrinas intentaron escribir porque la familia de ella, que yo creo que no se dio cuenta de lo que era, no se dio cuenta nunca de lo que era, pensaban que la ampulosidad de James, eso era lo máximo, y a ella no se dieron cuenta, por mucho que dijeran después. Después han intentado subsanar un poquito el error que cometieron de apreciación, porque la tía que viene cuando nacen los niños, tuvo 33 sobrinos, 33 partos, no sé cuántas cuñadas muertas, la pobre yo no sé cómo le daba tiempo. No, pues, ni ganas, porque... Pero de eso, intentaron todas continuar, una de ellas le dio fin hasta de Watson, lo intentó, y no hay forma, no hay forma. Y no hay nadie tampoco después en la literatura posterior que haya conseguido esa humanidad, esa calidad de sentimientos, de emociones, de duda, de no como ella. Entonces, en su estilo, ¿no? Entonces, yo creo que nadie... Al contrario, la literatura posterior hizo tabla rasa de ella, Gaskell, Y la dejó aún más en la burbuja, ¿no? todas ellas, llega Virginia Woolf, que fue la que ese artículo maravilloso que tiene sobre los gansos, que comparó a los críticos con gansos, que no sé si lo habéis leído, pero lo recomiendo, porque era una mujer con una visión extraordinaria, porque es otra de las grandísimas que la gente la sitúa en una élite aristocrática y no la leen tampoco, porque hay una... el organizador, para otra vez, Virginia Woolf, No sé. porque es una pena que no se la conozca bien. Virginia Woolf, Antonio, para otra ocasión. Por los motivos contrarios a ella, una muy aldeana y la otra muy arriba, cuando es una... Y ella lo vio claro, dijo, aquí hay... Esto es Shakespeare. Esa fue la frase de ella. Esto es Shakespeare. En esa universalidad de tipos que no desaparecen, y la prueba es que estamos hablando de ella, claro, que hace. Absolutamente, 250 años. Ya como una ronda final, precisamente porque han pasado 250 años, y si tuvierais que dejar como, bueno, pues a nosotros, un titular, Jane Austen, ¿por qué tenemos que leerla? No solo recordarla e reimaginarla, sino por qué tenemos que leerla 250 años después y por qué sigue en realidad tan viva y estamos todavía descubriendo. A ver, ¿yo primero? Tú primera. Pues mira, el otro día precisamente en la librería hablaba con una compañera que está haciendo prácticas allí y decía que Harold Bloom había dicho que Shakespeare había inventado el mundo y que esa frase a ella le repateaba. Y en realidad yo creo que quien inventó el mundo fue Jane Austen porque sumó a la otra mitad del mundo, porque hasta entonces simplemente se habían los que sufrían, los que eran héroes o villanos, los que eran los hombres. Y ella hace humanas a las mujeres, les quita esa pátina de ángel del hogar o de casi de amor cortés, ¿no? que ha habido siempre con respecto a las mujeres, o de brujas, ¿no? Que somos las dos, la dicotomía siempre. Entonces ella las trae al suelo, las trae a la tierra y las hace humanas. Y me encantaría, y veo aquí mucho público femenino, y se lo digo a los hombres que hay en la sala, hombres, leer a Jane Austen. No pasa nada por leer a Jane Austen. Hay ediciones que no tienen florecitas y que podéis llevar en el metro, en el autobús y que nadie... O forrarla con un papel de periódico, con una revista de Iron Maiden, lo que queráis. Pero con la Men's Health, ¿vale? Con la tableta de... Bueno, título de la marca, no pasa nada, llevado con
a Jane Austen y Por podéis favor, verla. porque es maravilloso ver las relaciones humanas de amistad, Cierto. de familia, no solamente de relaciones amorosas, sino de padres e hijos, madres e hijas, hermanas, amigos, sobrinos. Cecilia nos ha dejado su titular, larguísimo. El del regidor destrozado. Destrozado ya diciendo Se está tirando de los pelos. Ya está. Ana, venga. Yo creo que por la universalidad y por lo que conectó con el público de antes y que conecta todavía con nosotros, que hay esa conexión Ajá. y que Netflix la sigue usando. Así Si Netflix la usa, es porque es completamente real. Esta frase es buena, si Netflix la usa. Sí, lo que quiero decir es que es tan clásica, tan actual, que está en nuestro imaginario de hoy en día. Totalmente. Catalina, Pues mira, cerramos contigo. yo voy a hablar de mí misma. Yo creo que hay que leerla para ser felices y disfrutar. Yo en ese aspecto no voy a más. Es Es maravilloso. que se disfruta, ser felices. Y lo que queremos es disfrutar y ser felices y pasarlo bien. Eso ya me parece que es un ayudo. Bueno, casi a veces inalcanzable, pero alcanzable con Jane Austen y con estos libros, de verdad. Yo he disfrutado mucho leyendo, me queda el de las mujeres en Austen, el de los hombres, lo he disfrutado un montón y aquel es una joya, siempre lo digo. Muchísimas gracias, de verdad, a las tres, ha sido un placer y hemos sido felices hablando de Jane Austen y escuchando a estas mujeres. Un aplauso para